Muy bien, vamos entonces al principio número 3, la implicación. En el DUA, la implicación corresponde al porqué del aprendizaje, el por qué el estudiante debe aprender. ¿Ok? El estudiante, ¿por qué direcciona el docente, por qué direcciona al estudiante hacia el aprendizaje? ¿Qué va a obtener con ello? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo realiza? ¿Dónde tiene que aplicarlo? ¿O cómo implica su actuación en su vida cotidiana el hecho de aprender? Entonces, este principio hace que los estudiantes se sientan comprometidos y motivados hacia el proceso de aprendizaje. ¿Ok? De hecho, este encuentro un poco personal, un poco significativo y aplicable a la vida, ellos lo encuentran cuando hacen una reflexión propia sobre los procesos y las actividades que realizan, o son capaces de reflexionar, de valorar y de cuestionar el propio aprendizaje o lo que han aprendido en determinada asignatura. Por eso es que vamos a ver ya mismo que hay una estrategia que se propone que tiene que ver con la metacognición. La metacognición es una reflexión de los aprendizajes en sí, y la metacognición aplica el proceso de la implicación. Bien, veamos entonces las pautas que incluye la implicación, el principio 3. Las opciones que se le plantean a los estudiantes para despertar el interés. Por ejemplo, permitir que los estudiantes puedan participar no solamente en las actividades que se les propone, sino que ellos puedan sugerir y puedan crear y puedan proponer y organizar actividades para que se trabajen en clases. Ellos se vuelvan diseñadores de procesos y actividades que se vayan a trabajar en clases. ¿Ok? Minimizar las distracciones y las inseguridades, por supuesto que sí. Este principio 3 implica también que los estudiantes puedan sentirse más seguros, más valiosos, más participativos, más proactivos, más responsables, más reflexivos, más coherentes y más activos, ¿no? Más gestores de sus propios procesos, que puedan ser capaces de resolver, ¿ya? Propone actividades creativas de resolución de problemas. Claro que sí. Ellos tienen que, con este principio, ganar las habilidades para poder responder a su contexto cotidiano o a los desafíos y retos que tienen en su vida social y en general también. Mantener el esfuerzo y la persistencia. Ok, la implicación como principio 3 del DUA hace también que los estudiantes reciban indicaciones y apoyo constante. Entonces, por ejemplo, si dentro del proceso los estudiantes tienen dificultades en alguna actividad, en resolver algún problema, tiene que existir ese refuerzo, esa orientación, ese aliento motivacional que le facilita el profesor o que le puede facilitar otro estudiante para que él se sienta capaz y que pueda valorar sus propios esfuerzos, aunque esto implique que no haya podido alcanzar la meta que estaba inicial. Con esto va a superar las dificultades, se va a sentir más seguro, más capaz y va a poder también resolver las tareas asignadas cada vez haciéndolo mucho mejor. Se pueden crear grupos de aprendizaje y se pueden utilizar también rúbricas sencillas. Estos grupos de aprendizaje son importantísimos, claro que sí, porque a través de ellos y los roles que cumpla cada estudiante dentro de ese grupo de aprendizaje, van a ser capaces de volverse más autónomos, más investigadores, ¿ok? Van a volverse personas capaces de resolver problemas, de analizar casos, de abordar problemáticas, ¿sí? Hasta cumplir el objetivo en común que tienen todos los integrantes del grupo de aprendizaje. Y lo que decíamos hace un momento, ¿no? La autorregulación. Esta tercera pauta de la implicación del principio 3. Con este principio ellos son capaces de autorregular sus propios procesos, sus propios aprendizajes. Entonces van a fijar metas y objetivos personales. Van a utilizar actividades de autorreflexión, valoración propia de lo que aprendieron, de lo que deben mejorar, de los errores que tuvieron en los procesos y de cómo pueden hacer para en una próxima actividad o proceso tener mejores resultados. Ellos van a apreciar los progresos personales y van a seguir caminando hacia su objetivo personal o colectivo que puedan tener si se trata de un trabajo en equipo.
Les he propuesto, mis profes, en este documento les he propuesto algunos ejemplos de estrategias diversificadas del DUA. Muy valioso. Estos ejemplos específicos en sí son estrategias didácticas o actividades que nosotros las podemos considerar dentro de nuestra planificación microcurricular para trabajar con los estudiantes. En este caso aborda en sí una temática relacionada a la asignatura de lengua y literatura, y que ya les voy a mencionar tiene que ver con la familia de palabras. Entonces, si sabemos que el DUA lo que hace es darnos ese enfoque de programar y trabajar estrategias de forma diversificada que sean aplicables para todos los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes o todas las formas de aprendizaje que tienen los estudiantes, veamos cómo nosotros podamos proponerla. Ok, en esta primera lámina tenemos actividades o estrategias de la representación, el principio número 1. Las imágenes que están acá, vamos también relacionando el texto con las imágenes. Justamente tienen que ver con esas distintas formas de aprender que pueden tener los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí muchos pueden ser que a través de un video de forma visual y auditiva puedan apreciar mejor o captar mejor en sí lo que se está trabajando. Acá vemos que en esta gráfica segunda quizás hay algunos estudiantes que únicamente o sea, para ellos es mejor responder a través de la percepción de sonidos, de audios, ¿ok? Y por acá vemos que quizás habrá otro grupo de estudiantes que responden mejor a procesos escritos o a trabajo direccionado, a trabajo estimulado o motivado, porque vemos que pues está recibiendo la orientación de su profesora. ¿Qué actividades o estrategias sugerimos? Por ejemplo, son solo ejemplos. Enunciar los miembros de la familia con los que vive en casa. Dibujar los integrantes de la familia en el cuaderno de trabajo, hojas o material reutilizable que disponga en casa. Responder de forma oral o escrita la siguiente pregunta. ¿Las palabras pueden tener familia? ¿Por qué? Con esta actividad sabemos que se va a generar una lluvia de ideas, un conversatorio con los estudiantes que en específico tiempo tiene que abordárselo. Observa un video sobre la familia. Observar un video sobre la familia de palabras con subtítulos en letras grandes. Ojo con esta actividad, la última que está aquí. Observar un video sobre la familia de palabras con subtítulos en letras grandes. En esa actividad se ofrecen distintas formas de apreciación y de trabajo con lo que van a hacer los estudiantes, porque hay algunos que van a observar las imágenes del video. Hay muchos otros que quizás estarán no observando las imágenes del video, sino solamente escuchando lo que explica el video. Habrán otros que estarán leyendo los subtítulos del video, que debe estar en letras grandes para poderlos apreciar mejor, ¿verdad? Habrán otros que estarán asociando el texto en subtítulos con las imágenes o con la explicación en audio que tiene el video. De esta manera estamos atendiendo la universalidad propia del enfoque DUA dentro de la etapa de representación. ¿Ok? Recuerden que estas actividades tienen que estar detalladas como si lo vayan a realizar los estudiantes. De hecho, se diseñan para los estudiantes. Al decir enunciar, dibujar, responder, observar, en verbo infinitivo, son actividades o estrategias didácticas que están creadas para que el estudiante las realice, no el docente, sino el estudiante. Esto es para los estudiantes. No nos olvidemos dentro del proceso pedagógico y curricular que eso debe ser así. ¿Qué otros ejemplos les traemos para el principio número 2? Acción y expresión. Miren, en este proceso también las imágenes expresan muchísimo, como lo dice el principio 2, y vamos a proponer algunas actividades. Bueno, esta primera es crear. Crear una lista de palabras identificadas en el video. Estas actividades se relacionan con las anteriores que vimos acerca de la representación, ¿no? Todo está secuenciado respecto a lo que se propone con esta clase. Entonces son solo ejemplos, pero ¿qué estrategias? Crear una lista de palabras identificadas en el video, leer en voz alta las palabras y expresar su significado mediante un dibujo o de forma escrita u oral. Ojo con esa actividad 2. Miren, seguimos aquí.
Los estudiantes van a leer en voz alta las palabras y van a expresar su significado. Lo van a hacer o a través de un video o a través de forma, explicándolo de manera oral, o habrán otros que van a querer hacerlo de forma escrita y no de forma oral. Entonces, aquí hay distintas opciones que ellos pueden tomar para realizar esta lectura de palabras. Rotular en clase es un diálogo corto y leerlo de forma silenciosa y en voz alta. Ojo, de forma silenciosa y en voz alta. Subrayar, encerrar o resaltar la familia de palabras del diálogo. Opciones: subrayar, encerrar o resaltar. Habrán otros que lo harán de otra manera. No hay problema, se lo señalarán con algún tipo de código, etc. Dramatizar ejemplos de familias de palabras. Dramatizar ejemplos de familias de palabras. Entonces, si ustedes notan, esta familia de palabras que se está trabajando, ellos van a atenderla de forma universal. Van a pasar desde el contacto perceptivo directo, conociendo su significado, significado de forma gráfica, de forma textual lingüística, van a conocer su pronunciación, su lectura, la relación entre ellas, y también lo van a representar de forma dramática para mayor comprensión. ¿Ok? Y ojo con esto, que estas actividades, a pesar de ser del principio de acción y expresión, también hay opciones de representación, porque seguimos haciéndolo de forma universal. ¿Ok? Entonces, es el cómo aprende el estudiante. Aquí está, varias estrategias de ejemplo, el cómo del aprendizaje. Y finalmente tenemos el principio de la implicación, ¿ya? En este último principio, para cerrar con ustedes, nos da varios ejemplos de estrategias. Entonces veamos algunos detalles. Realizar una autorreflexión de los aspectos positivos y mejorables de la dramatización de la familia de palabras. Escribir una carta familiar utilizando un grupo de la clase y leerla en voz alta para todos. Formar un glosario de términos con las palabras agrupadas en familia. Trabajar en grupos de aprendizaje una metacognición. Justamente como lo está expresando, como está aquí esta imagen en esta diapositiva, nosotros observamos que es un grupo de aprendizaje, pero en sí ellos están realizando una metacognición sobre el proceso que han trabajado en esa clase, sobre la temática y la destreza que han abordado. Obviamente van a cuestionar, van a apreciar, van a identificar y a compartir lo que han aprendido, qué han aprendido, por qué lo han aprendido, para qué lo han aprendido y cómo es aplicable eso a su vida cotidiana, a su vida social. Recuerden que esto es la metacognición, ¿verdad? Una reflexión de los procesos de aprendizaje. Entonces, la implicación le permite eso a los estudiantes: la autorreflexión, la identificación de aspectos positivos, de aspectos mejorables, la determinación de errores, de procesos, de dificultades, una valoración de los procesos, una apreciación de los progresos personales, aquellos que son mejorables también. A ellos les permite tomar decisiones, ¿verdad? Corregir procesos, armar distintas secuencias y realizar una metacognición de los aprendizajes. En sí, de eso se trata el enfoque DUA como diseño universal para el aprendizaje, caracterizado por estos tres principios: el de la representación, principio 1, acción y expresión, principio 2, y también implicación como principio 3. ¿A qué conclusiones llegamos? Finalmente, pues saber que el diseño universal del aprendizaje lo que hace es responder a la diversidad en el aula, pues nosotros tenemos una gran diversidad en el aula, y lo que hace también es romper estas rutinas igualitarias y homogéneas para atender las necesidades y los intereses de los estudiantes de una forma general, de una forma universal. Cuando trabajamos nosotros el DUA, pues hay que procurar hacerlo de una forma creativa y de una forma innovadora, con todos los recursos que se tengan, recursos didácticos,
atender el tema de espacios, de la forma de interacción, la participación de agentes, de elementos que tengamos en el aula y fuera del aula. Hay que trabajar el tema de los elementos organizativos, atender a los materiales que sean diversificados, manejar bien y distribuir bien los tiempos, atender las propuestas metodológicas, eh, realizar un diseño de distintas estrategias de manera individual, de manera colaborativa, o sea, dimensionar la universalidad hacia los procesos de clase. Entonces, las estrategias del DUA hacen del aprendizaje y de la participación de los estudiantes unas reales y verdaderas experiencias atractivas y retadoras para los procesos en donde los únicos protagonistas son los estudiantes y siempre deben ser los estudiantes. Bien, así que mis profes, vamos a acercarnos muchísimo más al enfoque DUA y a trabajarlo de forma diaria dentro de nuestro diseño curricular. Con esto es todo, nos vemos en una próxima ocasión. Pasen todos bien, chao chao.